Imagina un viaje a través de los descubrimientos más desconcertantes que desafían la historia y la lógica humana. Desde los misteriosos artefactos que se esconden bajo las minas de Donetsk hasta un enigmático satélite que orbita la Tierra desde hace milenios. Cada hallazgo revela un fragmento de un pasado que parece haber sido olvidado. Número 1. El artefacto de Donetsk. En las profundidades de una mina en Donetsk, Ucrania, se descubrió algo que cambió la forma en que muchos veían la historia de nuestro planeta. Lo que en un principio parecía ser una simple roca incrustada en el lodo, resultó ser un objeto que, a simple vista, se asemejaba a una rueda. Sin embargo, lo realmente desconcertante era su antigüedad. 300 millones de años. Esta cifra no encajaba en absoluto con la cronología que conocemos, ya que las primeras ruedas documentadas aparecieron hace solo unos 55 siglos en la antigua Mesopotamia. La pregunta era inevitable. ¿Cómo podía existir algo tan antiguo en una época en la que, supuestamente, ni siquiera había vida compleja sobre la Tierra? La noticia del hallazgo se filtró y las teorías no tardaron en surgir. Algunos decían que se trataba de una prueba irrefutable de que antiguas civilizaciones habían habitado la Tierra mucho antes de los dinosaurios. Otros especulaban sobre la posibilidad de visitantes de otros mundos, sugiriendo que la rueda era un vestigio de alguna tecnología alienígena perdida. El misterio se volvió aún más espeso cuando un minero, en un arranque de sinceridad, confesó que había visto la rueda por primera vez en el año 2008, pero que el propietario de la mina había prohibido que se continuara investigando sobre ella. Según el minero, esta decisión se tomó para evitar la atención de los medios y la intromisión del gobierno, lo que dejó a todos con la incógnita flotando en el aire. El artefacto de Donetsk no fue el único de su tipo. Se descubrió otro objeto similar, un fósil de apariencia casi idéntica, pero su localización exacta fue mantenida en secreto. Algunos creen que hay más artefactos enterrados en las profundidades de la Tierra, esperando ser desenterrados. Sin embargo, la mina fue cerrada y nunca se permitió el acceso de arqueólogos ni expertos para analizar los hallazgos. Esto dio pie a teorías conspirativas que hablaban de encubrimientos, de la existencia de una historia alternativa del mundo que se nos ha ocultado deliberadamente. Las circunstancias alrededor de la mina de Donetsk eran tan peculiares como el propio artefacto. La región es conocida por su riqueza en fósiles antiguos, con vestigios de criaturas prehistóricas encontrados a lo largo de los años. Incluso los escolares de la zona solían encontrar, casi como un pasatiempo, fósiles de huevos de dinosaurio en las laderas cercanas. Pero nada tan antiguo ni tan fuera de lugar como la rueda de Donetsk. La mina, antes dedicada a la extracción de carbón de coque, dejó de operar poco después del descubrimiento, y algunos locales afirman que hay un acuerdo implícito de no hablar demasiado sobre lo que se encontró allí. La apariencia de la rueda era algo que fascinaba y aterrorizaba al mismo tiempo a quienes tuvieron la suerte de verla. A pesar de estar parcialmente incrustada en el suelo de la mina, su forma era claramente discernible, con un diseño simétrico y estrías que sugerían que en algún momento pudo haber girado o haber sido parte de un mecanismo más complejo. Los pocos que lograron fotografiarla describían su textura como rugosa y su superficie cubierta de un extraño residuo mineral, como si el tiempo hubiese hecho su trabajo, pero sin borrar del todo las huellas de lo que alguna vez fue. La especulación sobre civilizaciones prehumanas alcanzó un nuevo nivel cuando un grupo de investigadores independientes se aventuró a afirmar que el artefacto podría ser evidencia de un ciclo de civilizaciones en la Tierra. Es decir, que antes de los humanos, otra especie inteligente podría haber dominado el planeta, y que su tecnología quedó sepultada por millones de años de evolución geológica. Esta idea, por supuesto, fue rechazada por la comunidad científica tradicional,
que argumentaba que los métodos de datación podrían haber sido erróneos o que se trataba simplemente de un caso de pareidolia, ver formas reconocibles en objetos naturales. Los medios de comunicación no tardaron en sumarse a la polémica, con titulares sensacionalistas que hablaban de la rueda que desafía la historia y la tecnología perdida de una civilización olvidada. Los programas de televisión sobre misterios sin resolver dedicaron episodios completos a la rueda de Donetsk, entrevistando a exmineros y locales que decían haber visto cosas extrañas en la mina, desde sombras que parecían moverse por sí solas hasta ruidos mecánicos que resonaban en las profundidades, como si algo en el fondo aún estuviera funcionando. Número 2. Alobogdonita en el Mar Muerto. En el caluroso verano del año 2021, un grupo internacional de científicos de Rusia, Italia, Alemania y Estados Unidos se embarcó en una misión de investigación en el Mar Muerto. Lo que al principio parecía ser una simple expedición para estudiar la geología de la región, se convirtió en uno de los descubrimientos más sorprendentes del siglo, un mineral desconocido en esas tierras, llamado alobogdonita. Este hallazgo dejó atónitos a todos, no solo por la rareza del mineral, sino por lo que significaba para nuestra comprensión de los procesos geológicos en la Tierra. La alobogdonita había sido descubierta por primera vez en 1997 en el este de Yakutia, Rusia, y se pensaba que solo existía en meteoritos. Este mineral de fosfuro, difícil de encontrar, había sido identificado en fragmentos de cuerpos espaciales que colisionaban con nuestro planeta. Pero allí estaba, en las áridas y salinas profundidades del Mar Muerto, incrustado en una roca que se desmoronaba al contacto con el aire. ¿Cómo había llegado hasta allí? Esa era la gran pregunta. Los investigadores comenzaron a especular que la alobogdonita en el Mar Muerto podría tener un origen terrestre, lo que cuestionaba todo lo que se sabía sobre el mineral. La alobogdonita solo puede formarse bajo presiones extremas, de aproximadamente 25 gigapascales, o lo que es lo mismo, 250.000 atmósferas. Estas condiciones son típicas de los impactos de meteoritos o de las profundidades del manto terrestre, a unos 500 kilómetros bajo la superficie. Sin embargo, la muestra encontrada estaba incrustada en rocas superficiales de la cuenca, una región en la que nunca se habían registrado caídas de meteoritos de esa magnitud. La noticia del descubrimiento se esparció rápidamente y atrajo la atención de geólogos, ufólogos y teóricos de lo desconocido por igual. Los primeros se aferraban a la posibilidad de que un proceso geológico insólito, aún por descubrir, hubiera llevado a la formación del mineral en la zona. Los segundos se apresuraban a sugerir que podría tratarse de un vestigio de actividad extraterrestre, la prueba tangible de que el Mar Muerto no siempre había sido una simple cuenca salina, sino el escenario de fenómenos más allá de la imaginación humana. Mientras los debates se intensificaban, los científicos trataban de mantener la calma y analizar las muestras en laboratorios de última tecnología. A cada prueba, surgían más preguntas que respuestas. La estructura de la alobogdonita encontrada en el Mar Muerto era similar a la de las muestras que provenían del espacio exterior, pero las condiciones de su entorno no correspondían a las de un impacto meteórico. La falta de una fuente de presión extrema cercana y la ausencia de un cráter dejaban a todos desconcertados. Los medios de comunicación no tardaron en unirse a la euforia. Titulares sensacionalistas aparecieron en todas partes. El mineral de otro mundo en el Mar Muerto y la Tierra esconde secretos extraterrestres bajo su superficie. Programas de televisión, documentales y hasta podcasts se dedicaron a explorar las posibles implicaciones de este descubrimiento. Algunos afirmaban que la alobogdonita podría ser un remanente de una civilización antigua que habría utilizado el Mar Muerto como un punto de extracción de recursos, mucho antes de que los humanos siquiera caminaran sobre la Tierra.
En medio de todo este ruido mediático, surgió la teoría de que la alobogdonita podría haberse formado durante un antiguo evento catastrófico que afectó a la región, cuando el Mar Muerto era mucho más que una cuenca salina y podría haber sido parte de un vasto océano. Según esta idea, hace millones de años, una serie de erupciones volcánicas y movimientos tectónicos intensos habrían generado las presiones necesarias para la creación del mineral, encerrándolo luego bajo capas de sedimentos. Sin embargo, esta teoría no convencía a todos. Muchos señalaban que la antigüedad del Mar Muerto y la estabilidad relativa de la región en términos de actividad geológica hacían poco probable un evento de esa magnitud. Los más escépticos planteaban que quizás la muestra de alobogdonita había sido transportada desde otro lugar, tal vez arrastrada por el agua o por algún otro fenómeno natural, aunque nadie podía explicar cómo habría llegado a una profundidad tan precisa. Número 3. Oumuamua, el visitante interestelar. En el año 2017, el observatorio Pan-STARRS en Hawái detectó algo que dejó a la comunidad científica y al mundo entero boquiabiertos. Lo que en un principio parecía un simple asteroide, resultó ser un objeto tan peculiar que pronto se convirtió en el centro de teorías, debates y misterios. Lo llamaron Oumuamua, que en hawaiano significa primer mensajero desde lejos. Este nombre no fue casualidad. Oumuamua era el primer objeto interestelar registrado que visitaba nuestro sistema solar. Pero, ¿por qué fue tan sorprendente su llegada? Porque todo en Oumuamua era simplemente diferente. Desde su descubrimiento el 19 de octubre, Oumuamua mostró características que no encajaban con ningún otro cuerpo celeste conocido. Para empezar, su forma era extremadamente alargada, algo que no se había visto antes en ningún asteroide o cometa. Medía aproximadamente 800 metros de largo, pero su anchura era tan estrecha que parecía una especie de cigarro cósmico flotando a través del espacio. Algunos científicos dijeron que se asemejaba a un submarino estirado, mientras que otros lo describieron como un trozo de roca de forma imposible. Pero la apariencia era solo el inicio de las rarezas. Oumuamua se movía de manera poco convencional, y su trayectoria era hiperbólica, lo que significaba que no estaba atrapado por la gravedad del Sol como el resto de los asteroides o cometas que conocemos. Venía de fuera de nuestro sistema solar, y tras su breve paso, se alejaba para nunca más volver. Los científicos trataron de entender su origen, especulando que quizás se trataba de un fragmento de un planeta lejano que había sido expulsado de su órbita por una colisión cósmica. Pero mientras realizaban sus cálculos, Oumuamua hizo algo que dejó a todos desconcertados. Aceleró. Normalmente, cuando un cometa se acerca al Sol, libera gases que producen una aceleración, un fenómeno conocido como desgasificación. Sin embargo, cuando los telescopios apuntaron hacia Oumuamua, no encontraron señales de cola ni de gases escapando de su superficie. Nada que explicara su repentina velocidad. Era como si el objeto hubiera encendido un motor invisible, desafiando las leyes de la física y alejándose más rápido de lo que cualquier modelo predictivo había estimado. La pregunta era inevitable. ¿Podría ser que Oumuamua no fuera un simple asteroide, sino algo más tecnológico? Esta posibilidad no pasó desapercibida para Avi Loeb, un astrofísico de la Universidad de Harvard, quien sugirió que Oumuamua podría ser una nave espacial de origen alienígena, una especie de sonda exploradora enviada por alguna civilización avanzada para estudiar nuestro sistema solar. Loeb argumentó que la forma alargada de Oumuamua y su extraña aceleración sugerían que el objeto podría ser una especie de vela solar, un dispositivo que utiliza la radiación estelar para impulsarse a través del cosmos. Aunque su teoría fue recibida con escepticismo por muchos de sus colegas, también captó la atención de los medios de comunicación y del público en general, que se fascinó con la idea de que una nave de otro mundo
hubiera pasado tan cerca de nosotros. La comunidad científica se dividió entre quienes veían la teoría de Loeb como una posibilidad intrigante y aquellos que consideraban que Oumuamua era simplemente un fenómeno natural que aún no comprendíamos del todo. Sin embargo, incluso los más escépticos tuvieron que admitir que la falta de explicaciones convencionales para su aceleración era desconcertante. Algunos propusieron que el objeto podría estar hecho de hidrógeno sólido, que se sublimaría al acercarse al Sol, generando la aceleración sin dejar rastros visibles. Pero esta idea también tenía sus detractores, ya que no existía evidencia directa de un cuerpo de hidrógeno sólido en el espacio. Mientras tanto, Oumuamua continuaba su viaje a través del sistema solar, alejándose cada vez más de la Tierra y dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. Los telescopios intentaron seguir su rastro, pero su velocidad era tal que en cuestión de semanas se convirtió en un punto cada vez más tenue en el firmamento hasta desaparecer de la vista. Lo único que quedó fueron las observaciones iniciales y un mar de teorías que intentaban explicar lo inexplicable. ¿Había sido Oumuamua un mensaje de algún lugar lejano? ¿Una prueba de que no estamos solos en el universo? Número 4. Las tuberías misteriosas del monte Baigong. En las remotas montañas de Qinghai, China, se erige el monte Baigong, un lugar inhóspito y árido que ha sido testigo de uno de los descubrimientos más extraños de la historia moderna. Allí, en el año 1996, un grupo de exploradores locales tropezó con lo que parecía ser la entrada a una cueva. Pero esta cueva no era ordinaria. En su interior, descubrían algo que les hizo cuestionar todo lo que sabían sobre la historia humana. Un sistema de tuberías de origen desconocido, incrustadas en la roca, como si alguien o algo las hubiese colocado allí hace miles de años. Las tuberías del monte Baigong parecían serpentear desde el interior de la montaña, descendiendo en línea recta y conectando con un lago salado cercano. Eran de diferentes tamaños, algunas tan delgadas como el dedo de una mano, mientras que otras podían alcanzar el grosor de un tronco de árbol. Lo más desconcertante era que, cuando se analizaron muestras de estas tuberías, los estudios isotópicos revelaron que contenían un porcentaje significativo de dióxido de silicio y óxido de calcio, elementos que podrían sugerir que estas tuberías llevaban muchísimo tiempo enterradas bajo tierra. La hipótesis inicial de los investigadores era que las tuberías podrían haber sido construidas por una civilización antigua, desconocida hasta entonces, que habitó la región hace unos 5000 años. Sin embargo, pronto surgieron otras teorías más audaces y, por qué no decirlo, más entretenidas. Ufólogos de todo el mundo se apresuraron a sugerir que el sistema de tuberías de Baigong era, en realidad, obra de visitantes de otro planeta. Según esta teoría, los extraterrestres habrían utilizado estas tuberías para extraer agua del lago cercano, usando algún tipo de tecnología avanzada que la humanidad todavía no comprende. Las fotografías de las tuberías del monte Baigong comenzaron a circular en Internet, y con ellas, las especulaciones se dispararon. Algunos decían que las tuberías eran parte de una antigua base subterránea alienígena que había sido abandonada hace miles de años. Otros afirmaban que las tuberías tenían un propósito desconocido relacionado con la energía del lugar o incluso con la comunicación interestelar. Pero los científicos que visitaron la región para investigar el fenómeno intentaron mantener una postura más escéptica y racional. Durante meses, equipos de geólogos, arqueólogos y químicos analizaron las tuberías, tomando muestras de la roca y los sedimentos circundantes. Lo que encontraron solo añadió más misterio al asunto. La datación de carbono de los materiales alrededor de las tuberías sugería que éstas podrían tener hasta 5000 años de antigüedad, lo cual coincidía con algunas de las primeras civilizaciones humanas conocidas.
pero la naturaleza de las tuberías no se parecía en nada a la tecnología de esa época. ¿Podrían los humanos prehistóricos haber construido algo tan complejo o estaban presenciando la obra de algo completamente diferente? La explicación más plausible y aceptada por la comunidad científica surgió de un análisis detallado de la composición de las tuberías. Algunos expertos sugirieron que estas extrañas formaciones eran, en realidad, el resultado de un proceso natural. Según esta teoría, lo que parecían tuberías eran en realidad raíces de árboles fosilizados que se habían mineralizado con el tiempo, formando conductos rígidos que se asemejaban a tuberías. Sin embargo, esta explicación no satisfizo a todos, especialmente a los lugareños que afirmaban que el fenómeno no tenía nada de natural. Para los habitantes de la región, las tuberías del monte Baigong siempre fueron vistas con una mezcla de temor y fascinación. Decían que, en ciertas noches, era posible escuchar un zumbido bajo proveniente de la montaña, como si algo se estuviera activando bajo la tierra. Algunos incluso contaban historias de luces extrañas que aparecían en el cielo sobre el monte Baigong, desapareciendo justo en el momento en que se acercaban al lago. Estas leyendas locales alimentaron aún más las teorías de que las tuberías eran de origen extraterrestre, una teoría que muchos preferían creer antes que aceptar una explicación más mundana. Número 5. El satélite Caballero Negro. En el vasto lienzo oscuro que es el espacio, miles de satélites deambulan alrededor de nuestro planeta, vigilando, transmitiendo y explorando. Pero entre ellos, hay uno que ha capturado la imaginación de teóricos de lo desconocido y científicos curiosos por igual. Se trata del Caballero Negro, un supuesto satélite de origen incierto que, según algunos, ha orbitado la Tierra durante más de 13.000 años. La historia de este objeto es tan enigmática como intrigante, llena de avistamientos, teorías y preguntas sin respuesta, que lo han convertido en un icono de los misterios espaciales. La primera mención al Caballero Negro se remonta al año 1899, cuando el célebre inventor Nikola Tesla captó una serie de señales de radio inusuales mientras realizaba experimentos en su laboratorio en Colorado Springs. Tesla quedó tan intrigado por estas señales que sugirió que podrían provenir de una fuente inteligente fuera de la Tierra. Aunque sus contemporáneos no le dieron mucha importancia, el evento fue el primer paso en lo que más tarde se convertiría en la leyenda del satélite misterioso. En la década de los años 50, se volvió a hablar del Caballero Negro, cuando varios operadores de radio aficionados afirmaron haber captado señales extrañas provenientes de una órbita polar, un tipo de trayectoria que ninguna nave terrestre había alcanzado hasta ese momento. La posibilidad de que un objeto desconocido estuviera orbitando la Tierra en una trayectoria que no coincidía con la de ningún satélite conocido hizo que algunos científicos levantaran una ceja. Las especulaciones comenzaron a circular entre los círculos de investigadores y la idea de que algo ajeno a nosotros estaba vigilando el planeta comenzó a ganar fuerza. En 1954, los periódicos estadounidenses alimentaron el fuego del misterio con noticias de un objeto desconocido que estaba siendo monitoreado por el ejército estadounidense y la Unión Soviética. Aunque las agencias espaciales nunca confirmaron estas afirmaciones, la leyenda del Caballero Negro crecía, y el público empezaba a imaginar un satélite alienígena que orbitaba la Tierra desde tiempos inmemoriales. Durante años, se habló de un pacto tácito entre las potencias mundiales para no revelar la verdad sobre este objeto y mantenerlo en secreto. El misterio del Caballero Negro alcanzó su punto álgido en 1998, cuando la tripulación del transbordador espacial Endeavour capturó una serie de fotografías de un objeto extraño mientras realizaba una misión rutinaria de mantenimiento en la Estación Espacial Internacional. Las imágenes mostraban una estructura oscura,
de forma irregular, que parecía flotar a la deriva en la órbita baja de la Tierra. Las fotografías se filtraron a Internet, y como era de esperarse, las teorías conspirativas se dispararon. Para muchos, esa era la prueba definitiva de que el Caballero Negro era real, y que las agencias espaciales nos estaban ocultando la verdad. Sin embargo, los expertos en la materia no tardaron en dar una explicación más mundana. Según la NASA, lo que las fotos mostraban no era más que un pedazo de manta térmica que se había desprendido durante una misión previa, una simple pieza de basura espacial que había adoptado una forma inusual mientras flotaba en el vacío. Pero como suele ocurrir con los misterios bien arraigados, la explicación oficial no fue suficiente para silenciar a los escépticos, que consideraban que la historia de la manta térmica era un encubrimiento para proteger un secreto mucho mayor. La idea de que el Caballero Negro sea un satélite alienígena lleva a muchos a preguntarse por su propósito. Algunos creen que es una especie de sonda de vigilancia enviada por una civilización avanzada para observar el desarrollo de la vida en la Tierra, una especie de guardián silencioso que ha estado registrando nuestra historia desde antes de que los humanos siquiera desarrollaran la escritura. Otros van más allá, sugiriendo que el satélite es una baliza que emite señales a través del cosmos, esperando que algún día su mensaje sea escuchado y comprendido por la humanidad. Los ufólogos han sugerido que las señales captadas por Tesla en el siglo XIX eran, de hecho, intentos de comunicación del Caballero Negro, y que los extraños patrones de radio detectados en los años 50 son un eco de la misma transmisión. Esta teoría se alimenta de la fascinación por la posibilidad de que no estemos solos, de que haya algo ahí afuera que ha estado observándonos desde el comienzo de nuestra civilización, esperando el momento adecuado para revelar su presencia. Número 6. Los discos de piedra Dropa. En 1937, un equipo de arqueólogos chinos liderado por el Dr. Chipu Tei realizó un hallazgo sorprendente en las remotas montañas de Bayankara Ula, situadas entre China y el Tíbet. Mientras exploraban una serie de cuevas que parecían haber sido habitadas por milenios, se toparon con tumbas antiguas y lo que parecía ser un cementerio. Pero lo que llamó la atención de los investigadores no fueron los esqueletos inusualmente pequeños, sino unos extraños discos de piedra que encontraron esparcidos por la cueva, todos ellos grabados con finas hendiduras en espiral que partían de un agujero en el centro de cada uno. Estos discos, que llegaron a conocerse como los discos Dropa, medían alrededor de 22 centímetros de diámetro y tenían apenas unos pocos milímetros de grosor. Al analizarlos más de cerca, los arqueólogos notaron que las hendiduras formaban patrones que parecían jeroglíficos. Sin embargo, el verdadero misterio era su antigüedad. Databan de hace aproximadamente 12.000 años. Un periodo en el que, según la historia tradicional, las civilizaciones humanas apenas estaban comenzando a desarrollarse. Durante 2 décadas, los discos Dropa permanecieron en el olvido, almacenados en un oscuro rincón de un museo en Beijing, sin que nadie supiera qué hacer con ellos. Fue entonces cuando el profesor Zhou Umnui, de la Universidad de Pekín, decidió dedicar su vida al estudio de estos misteriosos artefactos. Pasaron 20 años antes de que el profesor lograra descifrar, al menos en parte, los complejos jeroglíficos que cubrían la superficie de los discos. Y cuando finalmente lo hizo, las implicaciones de su descubrimiento fueron tan sorprendentes que pocos le creyeron. Según Zhou Umnui, los jeroglíficos de los discos Dropa narraban la historia de una tribu conocida como los Dropa, seres de baja estatura que, hace 12.000 años, habrían llegado a la Tierra desde las estrellas. La historia decía que su nave espacial se estrelló en las montañas de Bayankara Ula, y al no tener forma de repararla ni de regresar a su hogar, los Dropa se vieron obligados a adaptarse a la vida en la Tierra. Según las inscripciones, los habitantes locales
Inicialmente temieron a los recién llegados, pero con el tiempo, ambas razas aprendieron a coexistir. Este relato sensacionalista fue recibido con escepticismo por la comunidad científica. ¿Cómo era posible que un antiguo artefacto de piedra contuviera una historia tan detallada sobre una supuesta visita extraterrestre? La falta de evidencia adicional, sumada al carácter extravagante de las afirmaciones de Tsu'um-Nui, llevó a muchos a considerar que los discos Dropa no eran más que un fraude o una interpretación demasiado imaginativa de un simple artefacto antiguo. Sin embargo, el misterio no terminó ahí. La historia tomó un giro aún más extraño cuando, según algunos informes, Tsu'um-Nui fue presionado para abandonar su investigación. El profesor se trasladó a Japón, donde vivió sus últimos años en reclusión. Después de su muerte, los discos Dropa desaparecieron misteriosamente del Museo de Beijing. Algunos dicen que fueron retirados por el gobierno chino para ocultar un secreto que el mundo no estaba preparado para conocer, mientras que otros afirman que los discos fueron destruidos para evitar la propagación de teorías que no encajaban con la narrativa histórica oficial. A pesar de la desaparición de los discos originales, la historia de los Dropa continuó circulando en círculos de ufología y conspiración. Las fotos y bocetos de los discos que habían sido realizados durante la investigación de Tsu'um-Nui se convirtieron en pruebas para aquellos que buscaban indicios de que la humanidad no estaba sola en el universo. Algunos teóricos sugirieron que los Dropa eran una raza de exploradores espaciales que habían enviado a la Tierra como parte de una misión de colonización, mientras que otros los veían como simples náufragos cósmicos, atrapados en un planeta al que nunca quisieron llegar. Número 7. El mecanismo de Antikythera. En 1900, un grupo de pescadores griegos se aventuró a explorar las profundidades de las aguas cercanas a la isla de Antikythera. Esperaban encontrar esponjas marinas y tesoros sumergidos, pero lo que desenterraron cambió para siempre nuestra percepción de la historia antigua. A más de 40 metros bajo el agua, encontraron los restos de un antiguo barco griego que, al parecer, había naufragado hace más de 2000 años. Entre las ánforas rotas, estatuas de bronce y piezas de cerámica, emergió un artefacto enigmático que más tarde se conocería como el mecanismo de Antikythera. Este dispositivo, compuesto de engranajes de bronce, al principio parecía poco más que un montón de fragmentos corroídos por el tiempo. Pero conforme los arqueólogos comenzaron a limpiar y ensamblar las piezas, quedó claro que el mecanismo de Antikythera no era un simple objeto decorativo. En realidad, se trataba de un complejo sistema de ruedas y engranajes que permitía realizar cálculos astronómicos con una precisión que desafiaba toda comprensión de la tecnología de la época. Datado en el siglo II a.C., este mecanismo es considerado por muchos como la primera computadora del mundo. El mecanismo de Antikythera tenía una serie de ruedas dentadas que, al girar, simulaban el movimiento de los cuerpos celestes. Con su ayuda, los antiguos griegos podían predecir los eclipses solares y lunares, rastrear la posición del Sol y la Luna, y calcular las fases de la Luna con una precisión que no se igualó en Europa hasta el Renacimiento. Los engranajes de bronce del mecanismo permitían también determinar las fechas de eventos deportivos y festivales griegos, como los Juegos Olímpicos, lo que sugiere que era utilizado tanto para la ciencia como para la vida cotidiana. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue la precisión con la que el mecanismo de Antikythera representaba el movimiento irregular de la Luna. Este movimiento, conocido como el ciclo de Hiparco, era un conocimiento avanzado que, según se pensaba, no había sido desarrollado hasta siglos después. La idea de que un artefacto tan complejo pudiera haber sido construido por los griegos de la antigüedad cambió la forma en que se entendía el desarrollo de la tecnología. ¿Cómo fue posible que una civilización tan antigua construyera algo tan avanzado? ¿Y si lo hicieron? ¿Por qué no se había descubierto antes otro artefacto similar?
La historia del mecanismo de Antikythera se volvió aún más fascinante en 1951, cuando el historiador de la ciencia Derek de Sola Price comenzó a estudiar el artefacto con un enfoque más detallado. Utilizando radiografías y otras técnicas de análisis, Price logró reconstruir un modelo de cómo habría funcionado el mecanismo. Su investigación reveló que el dispositivo era mucho más complejo de lo que se había pensado originalmente, con más de 30 engranajes interconectados que se movían en perfecta sincronía para replicar el cosmos. El descubrimiento de Price fue revolucionario y despertó un interés renovado en el mecanismo. Los investigadores de todo el mundo comenzaron a debatir sobre el propósito exacto del dispositivo y la fuente de conocimiento que permitió su creación. Algunos sugirieron que el mecanismo de Antikythera era un vestigio de una tecnología olvidada, que los griegos habrían heredado de una civilización anterior aún más avanzada, una idea que resonaba con los relatos de la mítica Atlántida. Por supuesto, no faltaron las teorías que atribuían el origen del mecanismo de Antikythera a influencias extraterrestres. Según esta visión, los antiguos griegos habrían recibido ayuda de visitantes de las estrellas, que les enseñaron a construir un dispositivo capaz de mapear el cielo con una precisión increíble. Los defensores de esta teoría argumentaban que no había ninguna evidencia de que la tecnología necesaria para crear el mecanismo existiera en la Grecia del siglo II a.C., por lo que debía haber una explicación fuera de este mundo.